Bienvenidos, Medianers, a un nuevo episodio de Un día eres joven, el podcast en el que Ana de la Hoz y Chloe Puello, hola, investigamos sobre los mitos, preocupaciones y realidades de la adultez, con mucha documentación detrás para iluminaros con nuestros saberes. Wow. Hoy vamos a hablar sobre cansancio, porque un día eres joven y al otro estás cansado. Todo te cansa. Estás cansado hasta de ti mismo. La semana pasada preguntamos en nuestro Instagram undiaeresjoven.podcast cosas que os cansaban y hemos hecho una lista colaborativa y no exhaustiva de lo que nos cansa a los medianers. Empiezo. Los recados. Los recados boomerang, esos trámites que nunca se terminan de resolver y que vuelven y vuelven y vuelven a volver como los peces en el río. Pues en general todos estos proyectos que no se acaban y ocupan espacio mental. Contestar chats de padres, hacer deberes, confeccionar disfraces de romano con material reciclado porque hay que ser sostenible. La falta de hierro. Los favores, tener que hacer favores y que la gente se pase con lo que te pide. Tu pareja que no hace exactamente lo que tú quieres que haga. Es decir, hace lo que le da la gana. Y realmente tiene razón, pero oye, no deja de cansar. Y si no tienes pareja, el Tinder. Y otra vez tener que empezar de cero con un mensajito de hola, ¿qué tal? El ruido de las obras, que siempre hay una cerca, la falta de sentido en tu trabajo, los dolores de cabeza, de rodilla, de espalda, de juanete. A mí, además, ahora me duele en la planta del pie y tengo que elegir el calzado que me voy a poner porque si no me duele. O sea, por eso llevas Hof. Exactamente. Los vampiros emocionales, las noticias, los políticos, la incertidumbre, pensar en el dinero, que en todas las videollamadas se pregunte ¿veis mi pantalla? Que nunca cambien el rollo de papel higiénico cuando se acaba. Mis hijos, de hecho, tampoco tiran de la cadena, ¿eh? A ver si escuchan el podcast, les da un poco de vergüenza y empiezan a tirar. Las cajas de Amazon, todas las cosas que te llegan. El punto limpio es mi segunda residencia. Repetir lo mismo como un loro todos los días en el trabajo. El día de la marmota. Eso cansa. Y bien, después de esta lista de quejas, vamos a centrarnos en el cansancio. ¿Por qué nos cansa todo? ¿Estamos en burnout? ¿Estamos deprimidos? ¿No dormimos suficiente? ¿Es el polen? ¿Por qué estamos tan cansados? Bien, creo que lo primero que hay que hacer cuando estamos cansados es preguntarnos qué tipo de cansancio tengo. Porque no hay un cansancio, sino muchos tipos de cansancio. Hemos leído un artículo en The Guardian sobre el libro Descanso Sagrado de la doctora Sandra Dalton, que dice que no basta con dormir para descansar. Hay 7 maneras de descansar que son necesarias para no sentirnos cansados. Pero nosotras, que somos muy guays, hemos decidido hacer 7 tipos de cansancio. Primero, en vez de 7 tipos de descanso. Exacto. El cansancio físico, que aunque parece muy básico y muy elemental, no lo es. Porque en la antigüedad la gente hacía trabajos físicos. Ahora cada vez trabajamos menos con ejercicio físico y lo que estamos es todo el día sentados. Y lo que tenemos es cansancio por falta de movimiento, lo cual es paradójico. Todos aquellos que tenéis niños pequeños ahora mismo estáis diciendo, ¿pero qué está diciendo esta muchacha? Si yo estoy todo el tiempo corriendo y agachado. Eso también cansa. El cansancio mental es el de tener la cabeza llena de cosas, lo que viene siendo suciedad mental. Para mí es el peor, la carga mental. Y cuando estás mucho tiempo trabajando y llega ese momento en el que tienes que resetear porque no consigues concentrarte, tardas en procesar las ideas, empiezas a cometer errores, en fin, no desconectas. Y a mí por la noche, por ejemplo, que tengo tendencia a tener pensamientos en bucle, me pasa que me voy a dormir y o llevo un rato en encefalograma plano o tengo pesadillas fijo. Y por eso veo muchas series. ¿Qué te estás viendo ahora? Pues la nueva de los Bridgerton. Yo también. Que esa es perfecta para el encefalograma plano. Es increíble porque es una basura, la verdad, Sí. pero es muy satisfactoria. Yo creo que es porque ¿no te pasa que cuando te ves una serie entonces empiezas a mirar en internet si históricamente, sobre todo si está como antigua, históricamente está basada en hechos reales y te metes en internet y luego quieres saber la historia de la prima y de la madre y del hermano y entonces Bridgerton te da esto? Sí, además que es muy bonita y como está ambientada en esa época tan chula. A mí me encanta. Bueno, Sí. seguimos con los cansancios. Entonces hemos Bien. visto el cansancio físico, el mental, ¿qué otro? El sensorial. Este es cuando estás irritado, que estás sensible con los ruidos, cuando tienes muchísimos estímulos y entonces estás como abrumado.
aquí lo ideal es salir al campo y desconectar el móvil, obviamente. El emocional. Este suele ser más a consecuencia del estrés o de cosas traumáticas que te sobrepasan, ¿vale? Digamos que el emocional es como profundo, ¿vale? Sí, o sea, que tienes demasiada tristeza, carga, por ejemplo, sí. ¿no? Te cansas de estar triste, te cansas Sí. de... Este sería como algo ya que casi estás como al punto de necesitar ayuda, ¿vale? Bueno, yo creo que también hay un cansancio emocional heredado de los demás, ¿no? Que te echan sus emociones, sus problemas, el típico, ¿sabes? Que tú tienes que... O sea, la típica persona que siempre te está diciendo, pues he tenido este problema y no sé qué y no sé cuánto, ¿sabes? Y... Sí, ese quizás se mezclaría con el siguiente, que es el social, ¿no? Que es que estás hasta las narices de todo el mundo. Estás harto de los compañeros de trabajo, de tus amigos chupasangre, de la familia. Bueno, hablábamos en el episodio de la amistad, hay que rodearse de gente bien, que te anime, que te divierta, que te aporte. Los demás al barranco y los tiráis al siguiente círculo de Dunbar. Y ese amigo que te cuenta siempre el mismo problema, que estás como, no, en serio, ¿me lo vas a volver a contar? Haz algo al respecto, no me lo vuelvas a contar, soluciónalo. Ya. Bueno, ¿No? a veces es solo escucharlo, pero yo estoy aprendiendo precisamente eso. Antes cogía los problemas y me lo cargaba y entonces me generaba muchísimo estrés y mucho cansancio porque cansa mucho. Y ahora estoy aprendiendo a escuchar, porque creo que es importante escuchar ese problema, pero no cogerlo conmigo, no llevarlo. O no intentar solucionarlo. No, eso desde luego, pero incluso Claro. es que me ponía nerviosa porque me cuentan, porque te cuentan lo que me ha hecho esta tal, y me cabreaba y me enfadaba y me estresaba. Y ahora intento, ¿sabes? No es mi problema. Ya, sí. Bueno, luego cuando hablábamos de las personalidades, también lo de introvertido, extrovertido, las personas que son muy introvertidas también llevan mal estar siempre rodeados de gente y eso les cansa mucho, ¿no? Y necesitan como sus momentos de soledad. Para mí el cansancio social también es cuando tienes que ponerte una máscara para estar con gente, ¿no? Que pasa quizás cuando haces más networking o este tipo de... que no conoces muy bien a la gente, o un nuevo grupo de amigos, o vas a cenar y quieres caer simpático. Yo me imagino que los comerciales tienen que sufrir muchísimo. Yo sufriría muchísimo con eso. Bueno, creo que no, porque tienes madera de... O sea, eres así. Ya. Creo que un buen comercial es más así, es auténticamente así. Ya. A mí me cuesta a veces, me cansa muchísimo esa representación, ¿no? Ya. Representación Sí, social. estás haciendo un papel. Siguiente cansancio sería el creativo. Cuando tienes falta de creatividad, que podría ser no encontrar soluciones en el trabajo, no encontrar cosas que hacer, como divertirte, el ocio. Si además resulta que tienes una profesión eminentemente creativa, pues te puede estresar muchísimo que no puedas crear o que estés bloqueado. En general, hacer actividades atélicas creativas, como puede ser pintar, o bien ir a una exposición, ir al teatro, hacer cerámica, hacer punto, todas estas cosas te pueden ayudar a salir de este bloqueo y como limpiar tu mente. También cambiar el escenario y la rutina. Y luego, por último, tendríamos el espiritual, que nosotras nos lo hemos llevado un poco a nuestro terreno y podría ser el cansancio existencial, casi como místico. ¿Qué lugar ocupas en el mundo? ¿Cuál es tu propósito? Esto viene mucho del primer episodio. Que al final no deja de ser la trascendencia, y esto es muy mediana. Hemos visto que somos polvo de estrella y parece que al fin y al cabo sí le importamos al cosmos, igual deberíamos usar mejor el tiempo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? En fin. Y pues hay mucha gente que esto, para encontrar paz y descanso, pues se van a una parte más espiritual de la religión o quien hace meditación, en fin. Ahí cada uno encuentra su lugar. Pero es verdad que quién soy, a dónde voy y cuál es mi lugar en el mundo nos pasa un poco a todos. Me gusta esta idea de que hay diferentes cansancios. Aprovecho para hacer un inciso, que es recomendar The Guardian como periódico en inglés. Es británico, porque es gratuito, más que nada. Aunque es de bien nacido, dar un donativo, se puede donar, pero bueno, pequeña recomendación. A lo que íbamos. ¿Sabes de dónde viene la palabra cansancio? Dime, ilústrame. Ilústrame. Viene del latín, del verbo campeare, que originariamente se usaba en el lenguaje marinero para referirse a los barcos que doblaban un cabo, que viraban, que se desviaban de la trayectoria. Y del lenguaje marinero pasa al lenguaje de los viajeros terrestres con el sentido de desviarse del camino para hacer un descanso porque uno está agotado. Es así como un desvío del camino pasa a significar estar cansado del viaje. Y me encanta esta idea de que el cansancio es un desvío del viaje y un desvío necesario. Me parece súper poético.
Y en ese sentido diría que el cansancio mola, ¿no? Es algo que va a pasar muchas veces durante nuestra vida porque el viaje es largo. Sí. De hecho, cuanto más largo sea el viaje, cuanto más hazañas, ¿no?, tengas que hacer, más vas a necesitar descansar y, por lo tanto, el descanso y el cansancio, ¿no?, que es la Sí. correlación. Es algo necesario, positivo y placentero incluso. Sí, aquí es esos padres de los que hablaba antes que tienen niños pequeños recién están como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Estoy cansado, te voy a tirar el sacaleches a la cara. Estoy muy cansado. No. Sí, tienes totalmente la razón, pero a nivel filosófico Sí. me gusta pensar esto, aunque realmente la gente hoy en día esté destroy, ¿no? Sí, total. En España, más concretamente, según una encuesta que la verdad he encontrado por internet, el 35% de la gente encuestada dice que está cansada de manera frecuente, que poco me parece. Sí, Yo la no verdad. sé cuánta Yo diría el 85%, gente- pero bueno, no sé. Igual le han entrevistado a menores de 18 o algo así, ¿no? Más datos. Ese cansancio toca más a mujeres menores de 55 años, tanto fatiga física como mental, y las causas más comunes a las que se atribuye el cansancio son dos: dormir poco o mal, el sueño, y el estrés, el burnout. Así que creo que deberíamos hablar de estas dos causas un poquito más a fondo. Muy bien. Pero mira, antes de hablar de sueño, ya que estamos con etimologías, te voy a ilustrar yo también. Dime. Pues resulta que en muchos idiomas la palabra noche está compuesta por la letra N seguida de la pronunciación del número 8 en el idioma. Por ejemplo, en portugués, noite, N más 8. Inglés, night, N más 8. Alemán, Nacht, N más 8. Español, noche, N más 8. En italiano, notte, N más 8. Francés, nuit, N más 8. ¿Has visto qué políglota soy? Bueno, y para más INRI, la letra N resulta que es el símbolo matemático de número elevado a. Y el 8 acostado es el infinito. Así que sería la unión con el infinito. La noche significa la unión con el infinito. ¿Te gusta? Buah, me encanta, me encanta. Te ha encantado. Yo creo que con este factoide y el que te voy a contar ahora, A ver. nuestros medianes van a poder liderar todas las conversaciones de las próximas Estamos horas. dando material Claro, ahí para claro. las charlas interesantes. Que estuvieses visto por ahí. Bueno, pues como me he estado leyendo un tochaco de libro, de hecho hemos decidido, el próximo episodio hablaremos del placer, Bueno. lo anuncio ya, Ah. y para el placer no vamos a leernos ningún tochaco. Vamos a leer novelas como la serie de Bridgerton, pero en novela, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces me he estado leyendo un tochaco que se llama Al final del día, Noche en tiempos pasados, que relata el increíble descubrimiento de su autor, Roger Ekirch. Roger Ekirch es historiador y a principios de los 90 estaba investigando sobre la historia de la nocturnidad en la Edad Media. Apasionante. Menos mal que os ha leído Chloe y no os lo tenéis que leer vosotros. Maravilloso, maravilloso. No, pero vamos a Claro, es muy disminuir interesante, las que sí. lecturas de los Que sí, que sí. tochacos. Pero bueno, resulta que las declaraciones penales dan mucha información de cómo se vivía antiguamente, porque transcriben lo que contaba la gente exactamente. Entonces, este hombre estaba un día mirando una declaración penal de finales de 1600 y cae sobre la declaración de Jane Roth, una niña de 9 años que cuenta cómo ella y su madre acababan de despertarse de su primer sueño cuando su madre se levantó y se puso a fumar una pipa mientras parecía esperar a alguien. En ese momento, 2 hombres aparecieron por la ventana, la llamaron y le ordenaron que saliera con ellos. La madre le susurró a su hija que se quedara quieta y que regresaría por la mañana. Nunca cumplió su promesa. Su cadáver fue descubierto unos días más tarde. Había sido brutalmente asesinada. Pero lo que le llama la atención a Ekirch no es el destino de la pobre madre, sino la expresión que usa Jane en su declaración primer sueño, como si fuera algo totalmente natural que no requería más explicación. Y entonces él se pregunta, si hay un primer sueño, tendría que haber un segundo, ¿no? ¿Es algo normal, generalizado o una peculiaridad familiar? Así que empieza a analizar un montón de documentos de la época y se da cuenta de que efectivamente la gente parecía dormir según un mismo patrón de sueño bifásico. Un primer sueño desde las 8 o 9 de la noche hasta las 11, luego se despertaban naturalmente sin despertador porque las alarmas se inventan a finales del 18. Durante un par de horas está despierta y luego se vuelve a dormir sobre la 1 de la mañana hasta el amanecer en un segundo sueño o sueño mañanero.
E investigando se da cuenta que eso no solo pasa en la Inglaterra preindustrial, sino que en todo el mundo pasa. Ahí encuentra una descripción en la Odisea, que es siglo VIII a.C., un relato colonial sobre una tribu en Brasil en 1555 que cuenta que solían cenar después de su primer sueño. Y es muy gracioso pensar esto, que se dormía bifásicamente, Sí, desde las tramos. 8 a las 11 y desde la 1 a por la mañana. Pero ¿y la gente qué hacía en ese intervalo de tiempo? Pues desde las tareas de la casa, coser, cuidar de los animales en el campo, charlar con los compañeros de cama, porque bueno, en el norte se dormía en común, en camas comunes, y bueno, obviamente para hacer bebés. Haces bebés durante Hacer bebés, ese ratito, claro, ¿no? porque ya has Estás descansado, te pones y luego te vas a dormir. Y por eso se está concebía bien. muy bien. Está bien, sí. ¿Y esto cuándo se acaba? ¿Cuándo se deja de hacer? Pues a partir de la revolución industrial, con la generación de la luz artificial, donde la gente ya no tiene que acostarse al anochecer. Entonces lo que pasa es que como seguía teniendo que despertarse a la misma hora, se va postergando y alargando el primer sueño y acortando el segundo hasta que se comprime totalmente el sueño, y a finales del 20 ya no hay sueño bifásico, dormimos de un tirón. Aunque en los países en los que se duerme poco, como en España, por ejemplo, que se duerme unas 7 horas, lo hemos visto en otro episodio, todavía se hace siesta. Claro. Y la siesta se considera como un tipo de sueño Claro, porque bifásico. si en vez de a las 8, que es cuando ya oscurece, aquí como no oscurece en la vida, pues entonces te echas la siesta un poco antes y luego sigues de fiesta. Muy bien. Yo te diría que una de las cosas que te cambia más bruscamente el sueño es tener hijos. Es que no vuelves a dormir bien en tu vida. Y jamás. No es la revolución industrial. Mira, ¿no? bueno, la luz artificial de hecho también es muy mala, ¿eh? He leído que las luces LED son malísimas. Ah. O sea, y bueno, ahora claro que vas a poner una luz incandescente, No, una bombilla. Pues una bombilla LED y... Bueno, es que los hijos te dan un sueño bifásico, trifásico y No, polifásico. sí, bueno, ¿no? horrible. Yo recuerdo épocas de dormir de a 3 horas. Claro, O sea, claro. 3 o 1 hora y media. Y, Claro. es horrible, ¿eh? Uf. Pero ¿sabes lo más guay? Y ya termino con esto. De todo esto, es que se han hecho varios experimentos para comprobar si el sueño bifásico es algo que nosotros naturalmente dormimos así, porque al final hay muchos animales en la naturaleza que también duermen así. Y se han hecho varios experimentos en los que se pone a gente a vivir con ritmos naturales, es decir, con oscuridad completa por la noche, y desde que hace noche y día solo cuando hace día. Y al cabo de 4 semanas, más o menos, su sueño se vuelve bifásico. No será que están aburridos si no hacen nada. Y entonces no tienen que dormir. Bueno, mejor, no lo No, sé, pues no sé, pues pero no sé. me parece curioso. Te Sí. duermes, te despiertas, estás 2 horas de vigilia Sí. y te vuelves a Y dormir. debe ser que te duermes muy pronto. Claro, bueno, también, ¿sabes? claro, en general Claro. creo que habrá eso, pero creo que la gente que se suele despertar por la noche y luego se cabrea con ella misma, ay, no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, igual es que estáis más cerca de vuestros ritmos de la edad naturales, media. ¿no? No. Pertenecéis a la edad media. No, es verdad. A mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? Lo reconozco. Bueno, hablemos de los ciclos del sueño. Vamos a daros más culturilla científica. Entonces, ya sabemos que el sueño tiene fases y tiene ciclos. Entonces, hay unas fases que son no REM, que son las primeras 4, que es esta que te vas quedando dormido, poco a poco vas profundizando, entras en un sueño poco a poco más profundo, donde los músculos se relajan, etcétera. ¿Vale? La energía se restablece y empiezan a liberarse las hormonas. Y entonces aquí viene la quinta fase, que es el sueño REM, que corresponde más o menos al 25%, ¿vale? El otro 75% se reparte en las otras fases. Ocurre aproximadamente a los 70-90 minutos después de haberte dormido y luego a intervalos sucesivos aproximadamente de 90 a 110 minutos. ¿Qué es el sueño REM? El Rapid Eye Movement. Ah, que mueves los Sí, ojos. el movimiento ocular, ¿vale? ¿Y por qué es así como importante? Pues porque ahí se producen un montón de procesos necesarios que muchos de ellos todavía no se entienden bien, pero es cuando el cerebro y el organismo como que se energizan, ¿vale? Se apoya el desempeño diurno y el cerebro está activo y sueña. Y lo más importante es que participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje y ayuda a equilibrar el estado de ánimo, ¿vale? La duración de las fases del sueño cambia durante una noche de sueño determinada. Por ejemplo, cerca del inicio de la noche de sueño, el cuerpo pasa por ciclos con periodos relativamente cortos de REM y largos periodos de sueño profundo. Y a medida que va avanzando, se hacen más cortos los periodos de sueño profundo y más largos los de REM. Y hacia el final de la noche, la persona pasa casi todo el tiempo entre la 1, 2 y el REM. Por ¿vale? eso, como que sueñas justo antes de despertarte. Sí, y es el momento más importante. Es decir, si a ti te despertaran cada vez que vas a tener sueño REM, no descansarías nada. ¿Vale? Y bueno, como esto es un podcast muy medianer, ¿qué nos pasa a partir de los 40?
Bien, a partir de los 40 se pasa menos tiempo en un estado de sueño profundo. La arquitectura del sueño cambia y el envejecimiento viene con un sueño más ligero, una menor eficiencia del sueño y un mayor despertar por la noche. La boca se vuelve más seca. Esto es así a medida que te haces mayor, que o te atragantas con la saliva o tienes la boca seca. No hay otra. Y te levantas a hacer pipí, te empieza a doler todo, en fin, tienes un sueño regulero. Sin embargo, te sueles dormir antes y a la vez te despiertas antes, porque nos va cambiando el cronotipo. El cronotipo es tu tipo de ritmo circadiano. Los científicos dividen a los seres humanos en 3 categorías de cronotipo, con nombre de ave: los búhos, las alondras y los colibríes. Y lo han hecho así porque lo han asimilado a un patrón parecido al de estos pájaros. Las alondras serían las personas matutinas, que tienen funciones cognitivas al máximo nivel por la mañana, son el tipo de persona que madruga con mucha vitalidad y llega a la noche súper cansada y se tiene que dormir pronto. Los búhos, que son los vespertinos, les gusta trasnochar porque sus funciones cognitivas están al máximo por la tarde-noche y su ritmo natural les pide levantarse más tarde. Y los colibríes, que serían los intermedios. Casi todos estamos en este grupo con independencia a cual pertenecemos en realidad, ¿vale? Pero porque nos hemos tenido que unificar. Entonces no te queda más remedio, ¿no? Te va mal si estás a las 3 de la mañana. Sí. Tú, Chloe, ¿qué eres? Cuéntanos, que está con cara diciendo, yo quiero decir quién soy. No, a mí me va mal. A mí me va mal porque toda persona que me conoce un poquito sabe que soy búho, pero búho heavy, búho hardcore y además un búho estresado porque a mí me gusta acostarme tarde, pero también levantarme pronto, pero también dormir. Así que, no sé, soy un búho bipolar. ¿Sabes cuál es la explicación de qué cronotipo eres? ¿Por qué yo soy búho y por qué tú eres... Yo soy colibrí. Tú eres colibrí intermedio, sí. ¿Por qué? Pues mira, han encontrado unas pequeñas diferencias genéticas. Ahora vas a explicar toda la parte más científica, pero han encontrado unas pequeñas diferencias genéticas, es decir, que nuestros padres, como contribuyen en nuestros genes, siguen diciéndonos cuándo nos tenemos que ir a despertar y acostar. Entonces, hay en estas diferencias genéticas, además de los genes, está la edad, la exposición a la luz y el sexo. Porque, según los estudios, los hombres tienden a ser más búhos que las mujeres. Las mayores diferencias se ven entre los 15 y los 25 años y después de los 40, hombres y mujeres suelen tener un cronotipo más parecido, ¿no? Aunque hay más variabilidad entre los hombres. Pero se cree que la diferencia se debe a los estrógenos y a la testosterona. Y por eso las mujeres, al tener la menopausia, pues bueno, se van asimilando. Los hombres también, al perder, iba a decir la pitopausia, pero no sé si podemos decirlo. Bueno, ¿por qué no? Lo que está claro, que te dé la gana. Lo que está claro es que, según los estudios, las mujeres suelen querer despertarse antes que los hombres y su cronotipo es más reactivo a los cambios de luz, las hace más adaptables. De hecho, cuando se hacen experimentos sobre ratones hembra, se las somete a jet lag y a los 6 días ellas se adaptan al nuevo ritmo, pero los machos tardan 10 días, que es casi el doble. Sí. Así que me Curioso. pareció... Sí, te lo he dejado en bandeja para que nos hables de los ritmos circadianos. Sí, que son los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un proceso de 24 horas. Son procesos naturales que afectan a todos los seres vivos, ¿vale? Y dependen de la luz y la oscuridad. Os vamos a poner un dibujito, un esquema muy chulo en Instagram, ¿vale? Bueno, entonces... ¿Cómo funciona esto? Sí, tenemos unos relojes biológicos, ¿vale? Y hay un reloj central que está compuesto de 20.000 neuronas y está situado en el hipotálamo. Y luego tenemos otros pequeños alojados en todos los tejidos y los órganos, ¿vale? Serían relojes biológicos independientes. El reloj central es el encargado de sincronizar todos estos relojes biológicos del cuerpo y traducirles la hora que es para prepararlos a que vayan haciendo cosas como liberar hormonas para momento de despertarse, momento de irse a dormir. Perdona, tengo hambre. ¿Estás diciendo que todas las células, estos relojes independientes, están en todas las células? En todos los tejidos, sí, exactamente, en todas las células. Wow. Sí. Mira, de hecho en 2017 se le concedió el Nobel a los investigadores de los ritmos circadianos que usaron moscas de la fruta, que por cierto tienen un genoma súper parecido al humano, y consiguieron aislar un gen que ayuda a controlar el reloj biológico, ¿vale? Y hemos encontrado un artículo en El País muy chulo que explica muy bien este proceso, que se llama El secreto de los ritmos circadianos, porque hay órganos perezosos de noche y activos de día. Entonces, como estaba diciendo, los cambios biológicos siguen un ciclo de 24 horas, ¿vale? Que son los ciclos circadianos. Y es el reloj central, junto a estos pequeños cronómetros independientes de los tejidos, los que anticipan y preparan a las células para lo que va a venir.
El reloj central, con sus 20.000 neuronas, coordina el resto a partir de la experiencia evolutiva de vivir en un mismo ecosistema desde hace millones de años. Es decir, nos hemos adaptado al medio en el que vivimos, que es la luz, los días, ¿vale? Entonces, es a través de la luz que entra por la retina lo que hace que se activen o se expresen unas proteínas u otras, además de comunicarse con el resto de relojes para actuar en consecuencia. Entonces, otra vez volvemos a las proteínas, ¿no? Ajá, sí, que proteínas, hormonas, toda nuestra vida se rige por eso. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por la noche nuestro hígado se prepara para no comer y sabe que no va a tener que metabolizar nada. Entonces se queda como dormido. Es un hígado distinto el que es de día que el que es de noche. Es como que cambiara el órgano. ¿Y si comes? Mal, porque tu hígado no está preparado para metabolizar lo que vas a comer. Por eso no se debe comer en mitad de la noche. Salvo si te pones mucha luz, no vas al Sí, burger. claro, 10 minutos de luz intensa y dices, y tu a las cuerpo 4 de dice, la mañana, "Estamos de día". shawarma. Claro. Mira, se realizó un experimento dejando encerrado a un hombre durante 10 días y se estudió cómo se regulaba. Y el resultado fue que su sueño, 10 días en oscuridad, en un búnker, ¿vale? Y su sueño se retrasó unos minutos cada día. Su reloj biológico generaba ciclos de más de 24 horas. Y se ha estudiado también que las personas invidentes en general tienen ciclos de unas 24,5 horas. No tienen los ciclos igual que nosotros. Y de hecho suelen sufrir mucho insomnio, porque el reloj central se pone en hora con la luz del sol. Esto pues la Flamini, Beatriz Flamini, la de la cueva, fatal. Sí, fatal. Bueno, es que... En fin, explican los expertos que es mala idea exponer al organismo a la luz del ordenador por la noche. Porque si a las 12 de la noche estoy trabajando con muchísima luz azul, mi reloj central entiende que es de día y se lo dice a mi reloj hepático. En ese momento hay un conflicto molecular porque le estoy mandando información que desincroniza los relojes. Okay. O sea, el reloj central le dice al hígado, que no te tienes que ir a dormir, que no te toca. Y el otro dice, ¿pero por qué? Y entonces ahí se desconfigura todo y es un desastre. Y el tiempo ambiental, que es el ciclo de la luz y la oscuridad, también está el tiempo social, el de los hábitos. Ir al trabajo, los contactos sociales, y eso también te sincroniza. Y otro sincronizador sería el tiempo metabólico, es cuando comes, los horarios de la comida. Entonces, hay como 3 sincronizadores, ¿no? Está, por un lado, la luz, Sí, la ese del es día el y la básico, noche, sí. el básico. Luego están la sociedad, Sí. que te tienes que amoldar. Sí. Y luego está tus hábitos de Claro. a qué hora comes, a qué hora... ¿Sabes qué ¿no? pasa? Que tú eres un trabajador nocturno, que ya lo vamos a hablar después, da igual que haya luz o no, porque tú te tienes que ir a trabajar Sí, y por vas a eso. tener que estar activo. Eso Entonces, es como claro. te sincronizas. Exacto. Vale. Entonces, Yo estoy viendo que fatal todo, ¿eh? hay una cosa que es el jet lag circadiano. Entonces, en ausencia de luz, el reloj se va desincronizando ligeramente. Por eso, cuando te meten en el búnker, durante muchos días que no hay luz, tu reloj se desincroniza, se va atrasando, ¿vale? Lo mismo te pasa cuando viajas y tienes jet lag, que te vas... no es que tu reloj se pare, porque no es que con la falta de luz se pare, no, es simplemente que se desincroniza. Y con el jet lag te pasa lo mismo. No se para, pero hasta que no vuelves a tener unos ciclos normales de luz y de oscuridad y de dormir bien cuando te toca dormir y de estar despierto cuando hay luz, no se acaba de arreglar, ¿vale? Por eso te recomiendan, para evitar el jet lag de viajar, que si es durante el día estés un ratito, el máximo tiempo posible en la luz solar, ¿vale? Mira. Sí. El fin de semana también te cambia la vida. Han hecho un estudio con ratones para separar días laborables de días festivos y entonces se les despertaba más tarde de lo habitual en los fines de semana, se les acostaba más tarde también. Y encontraron que estos cambios afectan al metabolismo y al sistema inmunitario. Simplemente el cambio de entre semana a fin de semana. Y varios estudios reportan que el trabajo nocturno de forma prolongada se asocia con mayor riesgo de algunos tumores hormonodependientes, como el de mama o el de próstata. Madre de Dios, me voy a morir. No hay que hacer trabajo. Pero es que es un me desastre. encanta que a los ratones les hagan lo de la semana, fin de semana. Sí. Entonces, lo que dice la gente de no, yo recupero el fin de semana, fatal. A ver, sí que es verdad que el reloj desincronizado se puede volver a sincronizar, ¿vale? Pero claro, que te sincronizas el lunes. Te desincronizas. Pues el lunes estás hecho caca, ¿sabes? Polvo, ok. Me ha gustado mucho otro ejemplo que he leído, que es el de la piel. Durante las horas fuertes de sol, por ejemplo, la piel tiene que lidiar con la luz ultravioleta y tiene mecanismos de protección con la activación de los melanocitos, que es como ponerse crema solar antes de exponerse al sol. Entonces, todas las mañanas el reloj de las células de la piel se anticipa y activa los melanocitos, ¿vale? Antes de que entres en contacto con la luz solar, dice, hay que despertarse, porque hay que proteger la piel. Y por la tarde, el reloj interno de las células, que sabe que no tiene que activar estos genes, se va a dormir. Y entonces ya no tienes melanocitos. Están ahí. ¡Wow! Me encanta. Me encanta.
Esto es porque cada tejido tiene su propio reloj autónomo, que le permite funcionar sin depender de los demás. Pero está relacionado con el central, que es el que coordina. Vale. Si falla la coordinación, se acumulan los errores y empiezan las mutaciones. Vale. Al igual que el hígado, el páncreas también es perezoso por la noche y no genera insulina. ¿Por qué? Porque como tienes que estar en ayuno toda la noche, para que tengas un poquito de energía, la insulina baja. ¿Qué pasa? Que si te atiborras a azúcar por la noche, tu páncreas se tiene que poner a trabajar en un momento que no está programado. Mal. Y luego tienes diabetes y todas estas cosas. Yo sé que me voy a morir después Y de este todo esto al final son cronodisrupciones, son las alteraciones de los ritmos circadianos y esto ya hemos visto que es perjudicial para el organismo. Un desajuste del reloj puede acarrear una enfermedad que progrese o que aparezca. Puede generar depresión, problemas de memoria, insomnio, trastornos de la reproducción y a su vez tú puedes tener enfermedades que te generen cronodisrupciones. Entonces, básicamente, hasta el momento, porque esto es algo muy reciente, o sea, fíjate que el premio Nobel de los ritmos circadianos es de 2017. O sea, esto está todavía... Sí, de momento... Sí, hemos leído un libro Sí. para esto que se llama Lifetime, The New Science of the Body Clock and How It Can Revolutionize Your Sleep and Health. Que os lo dejaremos en las notas del podcast. Y Es un tochaco, ¿eh? Es un tochaco, bueno, pero es sí. interesante. Incluso te cuenta qué hora es mejor para tomarte los medicamentos, porque Sí. las enfermedades o las crisis cardíacas... Sí, para anticiparte siguen- a cuándo es el momento que van a ocurrir. Claro, por ejemplo, el corazón falla más por la mañana o el no sé qué. O para concebir tienes que hacerlo más por la tarde o por la noche o por... Sí. Spoiler, es por la mañana. Ya nos tenéis que leer el libro. Sí, pero es muy reciente y ese libro es de 2022. Claro. Entonces, dicen que de momento se conoce bien el funcionamiento del reloj, pero falta saber bien cómo se sincronizan los distintos tejidos de manera que si se estropea el reloj, esto se pueda tratar. ¿Vale? Entonces, todos estos cronodisruptores alteran nuestros ciclos, lo que entre otras cosas produce cansancio, que es de lo que va el tema de hoy. Y aquí me gustaría mencionar un artículo del New York Times que habla sobre la cafeína. Porque claro, tengo sueño, bebo café, bebo té, bebo tal y me despierto. Pero hay una paradoja. ¿Tomas café y sigues cansado? Se llama el artículo. Yes, sí. Sí. Entonces, lo que explica es que existe una paradoja de la cafeína, que es que a corto plazo te ayuda a la atención y al estado de alerta, o sea, a lo que estás buscando cuando te tomas un café, te ayuda con algunas tareas cognitivas y con los niveles de energía. Pero el efecto acumulativo o, digamos, a largo plazo, hace el efecto contrario y es que al final estás más cansado. Hay una cosa que se llama presión del sueño, que es el sueño que vamos acumulando durante todo el día. Es decir, nosotros nos despertamos supuestamente con energía y descansados, que a mí no me pasa, pero bueno. Y nuestro reloj biológico se va preparando porque dice, dentro de unas horas tendrás que dormir. Entonces va acumulando la presión del sueño. Te va acumulando como granitos de arena del sueño que vas a tener. Y esto, aquí hay una molécula maravillosa que se llama ATP, que es la adenosina trisfosfato trifosfato de adenosina, ¿vale? Y la ATP, que esto, todos los que hacéis deporte, ejercicio y no sé qué, estas la conocéis. Y aquí hay unos procesos muy complejos que no voy a contar, pero digamos que se va acumulando a lo largo del día, la ATP, ¿vale? Vale. ¿Y qué pasa? Que la cafeína hace que el cuerpo crea que no está acumulando esta presión del sueño, pero es mentira, porque la presión del sueño se acumula porque va por el esfuerzo y la energía que estás haciendo durante el día. Tú tienes un bloque de energía que tú vas gastando durante el día. Y la cafeína lo que hace es enmascarar que tú estás gastando. Y la adenosina esta no funciona bien. ¿Qué ocurre? Que cuando se baja la cafeína, de repente estás cansado de la muerte. Que es un crash. Total. Claro. Muerte. Esto es como Y- el Botox, que tú te tienes que poner Botox y crees que no envejeces, pero envejeces detrás. Y dejas de ponerte Botox y de repente apareces súper viejo, súper viejo, Claro, súper entonces viejo. estás como que estás fenomenal y de repente estás cansado de la muerte, en vez de estar cansado poco a poco. No solo esto, sino que a medida que bebes más cafeína, el cuerpo genera tolerancia. Y cada vez bebes más cafeína porque te hace menos efecto. Y entonces se va sumando este problema. Con lo cual, no debes beber mucha cafeína. Y lo que sí que dicen es, si tú te tomas un café y no notas ninguna repercusión, es que te estás pasando de Bueno. cafeína. Entonces tienes que disminuir la dosis o quitártela por completo durante un tiempo. Bueno, un buen test. Claro, o sea, si tú te tomas un café y no te hace nada y te tienes que tomar otro u otro y no te hace nada, es que estás teniendo demasiada tolerancia. Y al final del día vas a estar hiper cansado. ¿Vale? Es como... Bueno,
Conclusión, tomamos café un poquito, está bueno, pero no hay que abusar. Y volviendo al reloj biológico y los medianers, se estima que el reloj biológico empieza a fallar entre los 45 y los 50 años. Se va deteriorando. Y los contactos con los sincronizadores se alteran. En los jóvenes, los factores de cronodisrupción son externos, normalmente es que se acuestan tarde, que salen de fiesta, tal, y sin embargo, a medida que te vas haciendo mayor, te falla por dentro, ya no lo de fuera. Y voy a terminar este blocazo diciendo que me ha encantado la última parte del artículo donde dice que se está perdiendo la sincronización con el ecosistema, que al final es el inicio de lo que estábamos diciendo. El problema es el capitalismo. El ser humano es fruto de un proceso evolutivo con la naturaleza como punto de referencia y se está perdiendo esta relación. Es decir, porque vivimos por la luz de los días. Si todavía tenéis ganas de escuchar más cosas sobre este tema, hay un podcast que se llama Smart Sapiens que habla mogollón de los ciclos circadianos y de todas estas cosas. No, pero es interesante saberlo. A ver, yo lo hago todo, de verdad, que todo al revés. Pero esa sensación tenemos cada vez que hacemos un episodio, ¿no? Que todo lo hacemos fatal. No, que va. Luego lo arreglamos. No. Hacemos cosas guays. Te vas a ir a dormir a las 11 y te vas a levantar a las 7. No, pero es imposible. Genéticamente es imposible. Si mi padre, si te digo, ¿dónde está papá? Pues está encima del tejado a las 2 de la mañana, ¿sabes? Entonces es imposible. Genéticamente me han pasado este gen búho. Hemos hablado del sueño, de los ritmos biológicos. Hay otra fuente de cansancio importante que es el burnout. Y el burnout es algo muy medianer, porque según los estudios, la primera causa de cansancio antes de los 44 años suele ser el sueño, ¿no? La falta de sueño. Pero después hay otras cosas, hay otras causas. El estudio no dice si es el burnout, pero hicimos una encuesta en Instagram el otro día y el 20% de vosotros no sabía lo que era el burnout. Y realmente es normal porque también es algo relativamente nuevo. El burnout es el síndrome del desgaste profesional y la OMS lo reconoció solo en 2019 como un fenómeno laboral y solo desde el año pasado, 2022, como una enfermedad profesional. O sea que es una enfermedad súper reciente. En Japón, como siempre, lo tienen ya en punto de mira desde hace mucho tiempo porque existe el karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo. Tiene que ser siempre tremendo, muerte, ¿no? No, pero es que la gente se muere. Sí, estiman que unas 10.000 personas al año se mueren porque, claro, tienen unas jornadas de trabajo muy intensas, mucho estrés, en fin. Vamos a ver ahora en qué consiste, cuál es la definición oficial del burnout, ¿vale? Entonces, el burnout es el resultado de estrés cronificado en el lugar de trabajo sin lograr manejarlo, porque es normal tener estrés y luego el estrés desaparece. Aquí está cronificado, no has logrado manejarlo. Y se tienen que dar 3 cosas para que tengas burnout. Lo primero, cansancio, pero no basta con estar cansado. Lo segundo es cinismo. Tienes que tener sentimientos negativos respecto al trabajo. Un me da igual, un para qué, ¿vale? Sí. Y el tercero, una eficacia reducida. Una sensación de ineficacia, de falta de realización. Es el momento en el que ya no consigues los deadlines, pues ya no los cumples, ya, ¿vale? Y además te da igual, ¿no? Y además te da igual. Entonces, no basta con decir, ay, odio los lunes. No estás en burnout, ¿vale? Si por el contrario, te tienes que levantar e inmediatamente te cabreas al ver tu bandeja de entrada y piensas no tienes energía y no puedes realmente levantarte de la cama, ahí quizás tengas burnout. ¿Cómo saber si lo tienes o no? Hay un test. Venga. Hay un test para prevenir. Nos encantan los tests. Entonces, yo estoy apuntada a una newsletter de Harvard Business Review que se llama The Management Tip of the Day, el truco de gestión del día. Está fenomenal, os la recomiendo porque lo que hacen es coger amplios artículos, los resumen y en un minuto, menos de un minuto, te lees una cosa interesante. Y entonces el otro día recibí una que explicaba cómo hacer un chequeo de 2 minutos para saber si estás en burnout o cuán cerca estás del burnout y, bueno, cómo remediarlo. Entonces, lo que propone el autor es escribir cuánto estrés tienes del 0 al 10, el 0 siendo nada y el 10 insostenible, relativamente a los 6 factores del burnout, que son la carga de trabajo, los valores, cómo conectas con tu trabajo, las recompensas, cuánto te pagan, pero también reconocimiento, el control, es decir, la autonomía que tienes sobre lo que haces, cuando lo haces, etcétera,
la justicia si te tratan igual que a tus compañeros, y luego la comunidad, el sentimiento de pertenencia, precisamente de llevarse bien con los compañeros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si porque estás teletrabajando notas que te está costando conectar con tus compañeros de trabajo, pues pones un 8 sobre 10 de estrés en el área comunidad, ¿no? Pues me estresa bastante esto. Pero del mismo modo, si tienes una buena carga de trabajo, pero es manejable, aunque tengas bastante trabajo, pues poquito, 2 sobre 10, ¿vale? Más allá de ver el total sobre 60 puntos, lo que te va a dar una buena idea de cómo estás es mirar cada área y ver dónde has cateado. Lo ideal sería tener 0 sobre 10 en todo. Bueno, pero eso es imposible, ¿no? En todo caso, quizá tener menos de 5. Sí, más o menos. Más o menos, de 5. Ahora digamos que no has hecho caso a los avisos y estás en burnout. ¿Cómo sales de ello? Pues puesto que el burnout es estrés cronificado, tienes que quitarte el estrés cronificado y eso es muy complicado. Claro. Es más fácil hablarlo, decirlo, sí, que como hacerlo. Siempre, sí. Y para eso lo que hay que ser consciente es que la cura toma tiempo. Si te haces una rotura de ligamento cruzado, tardas 6 meses en recuperarte. Pues si estás en burnout, ¿por qué no sería lo mismo? Claro, pero la única manera sería, para quitarte el burnout, cambiar de trabajo. Que va, tú el burnout lo que tienes que hacer es mirar las causas, ¿no? Estos parámetros, 6 parámetros de los que hemos hablado. Por ejemplo, digamos que tienes en carga de trabajo un 8 sobre 10. Bueno, pues miras tu carga de trabajo y piensas, de todas estas tareas, ¿necesito hacer todo este trabajo? Porque muchas veces uno se da cuenta de que no necesita hacer todo ese trabajo. De hecho, que puedes delegar, quieres decir. No solo delegar, sino que hay tareas que pueden no hacerse. ¿Cuántos reportes se han hecho mandados al infinito y que nadie se ha leído en la vida? ¿No? Aligerar. Sí, puedes aligerar, puedes delegar, en fin, y hacer con todo eso. Si el problema es un problema de comunidad, de no siento apego con o veo que no encajo en este equipo, tal, o tengo un problema con esta persona, bueno, pues quizás es hablar con esta persona y quizás hablar con tu manager, en fin, no sé. Y luego también hay, sobre todo en empresas grandes, tienes posibilidades. Mi hermana, por ejemplo, trabaja en el aeroespacial y antes era jefa de compras en una mega empresa y ahora en esa misma mega empresa se dedica a la transformación, porque está en un proceso de transformación toda la empresa a nivel mundial y ha cambiado de rol, un rol mucho más afín a sus valores y ha encontrado algo que está más motivada, que le gusta más y que lo hace, además es que ha nacido para hacer esto, ha nacido para hacer. Eso está guay, para matar, sí. Tú que has estado luchando contra el estrés. Venga, esto es interesante. Cuéntanos qué has estado haciendo. Bueno, yo aquí voy a hablar de prácticas chamánicas. Además, no es la primera vez que lo hago. Pero la primera vez que lo hice fue horrible, fue una tortura. Estoy hablando de acupuntura. Entonces, la primera vez que fui a hacer acupuntura, ¿no lo he contado ya en el podcast? Yo creía que lo había contado. Sí, bueno, pues fue una tortura, porque me pusieron agujas por todo el lado, por todo el cuerpo electrificadas y entonces me electrocutaron, básicamente. Durante no sé cuántas sesiones, hasta que yo un día me vi como que salí de mi cuerpo, me vi ahí torturada y dije, tuviste ¿para qué? Una experiencia extracorpórea y dijiste, ¿esto para qué? O sea, pero recientemente me han aconsejado otro doctor de medicina china. Además es muy curioso, la medicina tradicional china, te ven, te dicen saca la lengua, te miran la lengua y te empiezan a decir un montón de cosas que flipas porque es sí. Te encuentran un montón de cosas que tiene sentido, ¿no? Porque la lengua al final pues está como en el estómago, en fin. Y últimamente, entonces estoy yendo a acupuntura y me he dado cuenta que hacía 20 años que estaba estresada de la muerte. ¿Estás relajada ahora? Estoy muchísimo más relajada. Y va a sonar a ¿vale? Va a sonar a venga, locura. Dilo, venga. Pero noto como que me vibran las células. Te lo juro. Estoy como... ¿Pero te da algún té raro o algo cuando vas al médico chino? ¿Te da algo antes de entrar? Te pincha desde la coronilla hasta el dedo del pie, va cambiando las agujas de sitio según un poco lo que necesites. Pues en mi caso es la circulación, no sé qué, y me falta de yin y yang, ¿sabes? Que estas son estas cosas, ¿no? Sí. El yang. Y pero a ti te funciona. A mí me funciona. Pues muy bien.
Así que yo no soy muy de recomendar prácticas chamánicas, precisamente, pero he de decir que me ha bajado el nivel de estrés de manera... ¿Y crees que ha sido la acupuntura? Creo que eso y más cosas. Y todo lo demás que hago. Pero en parte como eso. el podcast, por ejemplo. El podcast. Bueno, muy bien. Pues hablando del burnout, a mí me gustaría decir que yo estoy en contra de la OMS. No, porque eso de que el estrés cronificado y el burnout solo puede ser profesional, pues no estoy de acuerdo, porque ¿qué pasa con lo familiar? ¿Qué pasa con lo personal? Yo creo que también se puede tener burnout parental. De hecho, dicen que 8 de cada 10 padres se sienten culpables por no tener tiempo suficiente para sus hijos, lo cual se traduce en estrés y burnout también. Porque combinar el cuidado de los hijos con todas las responsabilidades, las circunstancias laborales, tal, pues es sentimiento de agotamiento, de estrés, de culpa, de frustración. Y a eso te produce irritabilidad, conflictos, malos rollos en casa. Sí, coges los parámetros, carga de trabajo. Todo bestial. Lo mismo. O sea, pues el mismo test que me has dicho antes lo puedes rellenar con esto. Sí. Hay estudios sobre el agotamiento parental que han concluido que las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrirlo que los hombres, consecuencia del rol que las mujeres han asumido tradicionalmente como cuidadoras de los hijos en la familia. Y que la pandemia no ha hecho más que empeorar esto. Bueno, ahí van los datos, ahí lo dejo. El otro día leía que el trabajo no remunerado e invisible, el que incluye las tareas de planificación, organización, toma de decisiones, que agota la carga mental, ¿no? Equivaldría a 28 millones de empleos en España. Toma ya. Muy heavy. Bueno, es que tenemos que hacer un episodio exclusivo sobre la carga mental. Haremos. Pero primero vamos a terminar este episodio, porque llevamos ya, creo, 40 minutos. Porque hay algo de lo que no hemos hablado, que es de la energía. ¡Ole! Ya viene el reiki, los chakras y... Chloe y sus prácticas chamánicas. Llamadme Madame Hierbas. Que va, además, si me conocéis, sabéis que yo soy, bueno, en absoluto. Pero al final tener energía es lo contrario a estar cansado. Entonces, creo que tenemos que hablar de esto y pensamos en la energía como un recurso lineal y racional, pero realmente la energía no funciona así. De hecho, puede que duermas muy bien y hagas todo en función del biorritmo y no tengas burnout y aún así te sientas cansado. Y es que muchas veces consigues energía de la cosa más contraintuitiva. Por ejemplo, estás muy cansado en casa, tirado en el sofá, tienes una fiesta y dices, my God, qué horror, pereza, qué horror. Pero vas a la fiesta y empiezas a hablar con uno, conoces a otra persona y vuelves súper energizado, lleno de vitalidad, ¿no? Al revés, te pasas todo el domingo durmiendo pensando voy a descansar y no puedes con tu vida, y estás más cansado todavía. Entonces, primera idea, piensa qué te da energía, cómo y cuándo, ¿no? Al final es conocerse a ti mismo, lo hemos hablado en el episodio de la identidad, y mete más de eso en tu vida. Por ejemplo, para mí, una tontería, pero para mí es el color. El color me da energía. Rodearme de color, por eso has pintado la pared del estudio de grabación del color de la carátula, que me encanta. No, pero hablaremos más de este tema del color. El caso es que la que ve el color soy yo. Es verdad. Pero bueno, cuando yo me he visto de color. Segunda idea es que la monotonía desgasta. Sí. El siempre es igual mata, nos desvitaliza, ¿no? El Sísifo. También lo hablábamos de la piedra hasta arriba y otra vez abajo y otra vez empujar la piedra arriba. Hay un ejemplo muy bueno que es el de los astronautas. No sé si has oído hablar del ennui de los astronautas. El ennui es el aburrimiento en francés. Pero tiene en este caso una acepción un poquito más metafísica, es un aburrimiento metafísico que te incapacita la acción, como en las cortes en el siglo XVIII de la alta sociedad, ¿no? Que también aburrido de existir, ¿no? Sí. Y los astronautas lo sufren porque su ambiente está súper controlado y limitado. Y se están buscando ahora soluciones de realidad virtual para poder exponerlos a otros paisajes, ¿no? Para ayudarles a lidiar con el aburrimiento de su alrededor. Entonces, tienes una profesión tan apasionante. Increíble, sí, porque ser astronauta debe ser de lo más poco aburrido que hay. Pero es el summum de la experiencia humana, de la aventura, y resulta que están ahí los pobres como mátame camión, ¿no? Entonces, nosotros no somos astronautas, pero nos podemos aplicar el cuento. En el episodio 14, creo, hablábamos de la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Pero hay un escalón más. Hay una diferencia entre ser productivo y ser creativo. Total. Ocupado es hago cosas. Productivo es hago cosas que aportan valor. Y creativo es hago cosas que antes no existían, nuevas. Entonces, no es empezar un hobby, como hablábamos en el episodio 6. Sí. No, es crear algo a partir de lo que ya sé, mis competencias y mis recursos actuales. Tengo una capacidad generativa.
Y mucha gente dice, no, pero yo es que no soy creativo. No, somos seres creativos. Bueno, sí, totalmente. Además, en el trabajo es imprescindible. Hacer un bebé, hacer un contrato, encontrar una nueva manera de poner aparato dental. Oh, Dios mío. Cuéntanos, Sí. o sea, incluso en profesiones que, a ver, no es por Sí. nada, pero la odontología Sí. no parece un trabajo a priori muy creativo. Y vosotros... No, es muy creativo. Sí, Claro. sí, es muy creativo, no solo porque es muy creativo a nivel manual, que es como ha sido tradicionalmente un trabajo extremadamente manual, como de orfebrería, cada vez está más digital, y entonces ahora te compras los maquinones estos como el que nos acabamos de comprar, que te hace la inteligencia artificial. Pues bueno, que es un remover todo de arriba abajo. Claro, es un cambio radical. Entonces estás en esa rutina, ¿no? Sí, en la rutina y estés en la rutina en la que estés, probablemente puedes agitar las cosas. Sí, ¿no? sí, Que total. el ejemplo que dices que es que Ana se ha comprado una maquinota que es alucinante para poder poner coronas en el mismo día, crear, fabricarlas, en fin, es como una nueva tecnología. Pero te cambia todo, claro. Te cambia todo. Entonces, lo hemos dicho, por naturaleza somos creativos, tenemos que ejercer esa creatividad para poder sentirnos plenamente vivos, ¿no? Y cambiar las cosas. Sí, mira, con esto mismo que estabas diciendo, leía un artículo que hablaba de los pensamientos en la ducha como un momento en el que entras... Aquí podríamos hablar un poco de privación sensorial parcial, ¿no? Porque esos inputs que están todo el día llegándonos como que de repente se paran, entras en un momento de tranquilidad con ese ruido de la ducha de fondo... Pero lo bueno de esto no solo es que tú entres un poco en paz y te relajes, sino que hay un montón de ideas que tienes por ahí sumergidas en la profundidad que de repente salen y tienes esa idea creativa, ese pensamiento, esa solución al problema que no encontrabas, esa super idea que de repente se te ha ocurrido. Y es gracias a ese momento en el que ni siquiera estás buscando ni tienes un pensamiento muy activo, te surge como de la profundidad. Y me ha gustado mucho porque me ha parecido que además es verdad, ¿sabes? Que necesitas a veces momentos de paz para encontrar esa buena idea, esa chispa que te surge. Que te revitaliza al final, Sí, ¿no? También. sí. Terminamos, Medianers. ¿De qué hemos hablado hoy? Un poco hemos hablado del sueño, de lo básico, ¿no? De la parte física, del cansancio, también de la parte mental, de la parte del burnout. Ya sabéis, tenéis que ducharos. Sí, por favor, todos los días. Para tener ideas. Hemos hablado de ligeramente de agitar las cosas, ¿no? Sí. Los diferentes, al final, tipos de cansancio, ¿no? Entonces, hay que pensar en estos diferentes tipos de cansancio porque el cansancio es multifactorial, pero vamos más allá. ¿Por qué es muy medianer este episodio? Pues yo creo que porque los medianes nos sentimos muy cansados y llevamos muchas mochilas, ¿eh? y mochilas llenas de piedras. Y no solo es que las vamos cargando, no descargamos nunca. Esto es como que quieras ir al Machu Picchu porque, joder, qué guay que es ir, pero claro, tengo que llevar en la mochila un montón de cosas y tengo que ver si esas piedras que llevo son imprescindibles, a lo mejor, si no puedo cargar con ellas. O si realmente tengo que llevarlas, tengo que estar bien físicamente, porque si no puedo cargar con esa mochila, ¿cómo voy a hacer el camino? Claro, al final el cansancio del medianer es esa mochila, ¿no? Sí. Y tienes dos opciones. Claro. O dejo o descargo la mochila o la aligero, O me la quito aligero, cosas. exacto. O me hago más fuerte. O me hago más fuerte y si además pienso cargarla con más cosas, tengo que estar preparado. Pero qué metáfora más. Pero qué maravilla. Pero qué maravilla. Iros al Machu Picchu. Iros al Machu Picchu sin Sherpa, además. ¡Ole! Pero con amigos, os lo pasáis bien. Eso quiero hacerlo yo. Bueno, Medianers, si estáis cansados de que no consigamos publicar episodios cada semana, por favor, recomendadnos. ¿Cómo se recomienda? Os lo vamos a mascar todo. Sí. Coged, fácil. Coged el enlace del episodio y lo pasáis por WhatsApp a 3 amigos ya, hoy. Otras cosas que podéis hacer, os podéis apuntar desde Spotify si nos escucháis desde Spotify o desde Apple Podcast, arriba La campanita, hay una campanita, suscribirse, sí. pone suscribirse, suscribíos, al algoritmo le encanta y obviamente siempre podéis escribirnos, hacernos preguntas, Sí. a Participar en Instagram. Participar en Instagram, undiaeresjoven.podcast o escribirnos un email, undiaeresjoven.podcast@gmail.com. Nos vemos en el próximo... Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao. Ahora los mocos.
Jope. Vale.